bastante ilusionante, la verdad. Y bueno, la verdad es que es un placer presentar la nueva programación. Una programación que ya nos contará mejor Juanma y los protagonistas que formáis parte. Y me gustaría empezar felicitándole a Juanma por el equipo del TEM, no solo por la programación que van a presentar ahora en detalle, sino también por la calidad de unir también esa identidad propia del teatro musical y esa selección de programación y de proyectos que vamos a ver ahora. Lo comentaba hace unos días también la mitad, hablando del puesto destacado que tienen los teatros municipales en el Observatorio de la Cultura, que estamos entre los 10 mejores centros mejor valorados de la Comunidad Valenciana. Y la verdad es que ese ascenso es producto de un trabajo de conexión con los públicos, de conexión con las compañías, atendiendo también a nuevos lenguajes, a las historias que nos interesan y nos atraen. También desde una labor muy social que tiene el TEM, que es una línea muy identificada del TEM, y por lo tanto, bueno, pues es un trabajo conjunto que también quiero felicitar. Como veréis, la programación sigue asentando las líneas marcadas desde el inicio del proyecto de Juan Martigol, que además atiende tanto al talento local y nacional, respaldando también las creaciones más contemporáneas y sobre todo buscando calidad y conexión con la realidad actual. Vamos a ver que abarca una variedad de disciplinas como teatro de texto, danza, música, performance, circo, destacando también una apuesta por la poesía escénica de Jesús G. También me gustaría poner en valor esa conexión entre el ciclo de poesía Viva Rimbomba y el Festival de Poesía Vociferio, que es la primera colaboración y me consta que el arranque ha tenido mucha fuerza. Y yo creo que esa apuesta por la poesía escénica es algo también propio que Juanma personalmente ha querido llevar a cabo y la verdad es que es muy atractivo y para muchos, para mí personalmente era desconocido y la verdad es que es muy, muy interesante de conocer. Además también sabemos que el TEM va a seguir acogiendo los festivales como Danza Valencia, 10 Sentidos, el Festival de Vitelles, festivales que también forman parte del otro teatro municipal de la Mutal y que además estamos encantados de acoger porque bueno, ya sabemos que los festivales son también una marca importante cultural de ciudad y los teatros municipales pues también se tienen que sumar, además de, como ahora nos contará Juanma, pues otros nombres que van a ir a la programación, como Andrés Lima, Juan Mayorga, Daniel Abreu, la compañera Zaranda, en fin. Pero además de todo esto también me gustaría destacar la identidad del TEM y su vinculación con el barrio del Cabanyal Canyamelar. El TEM en ese sentido sigue encabezando una escena cultural del barrio, lo hace a través de diferentes actividades, de diferentes encuentros, donde el barrio, donde la idiosincrasia del propio barrio tiene especial protagonismo y con esta nueva edición también se van a sumar festivales como Ruge Rosario, como Així sonen els poblats marítims y Alex al TEM, y me parece que son propuestas que siguen fortaleciendo y conectando la realidad del barrio con las artes escénicas, ¿no? Y es una labor social muy importante. Como sabéis, el teatro musical se basa en varios ejes, no solamente el contenido social cultural a través de la programación, sino también hay una importante parte social, también hay una parte formativa con el Formatem, y las residencias de creación, algunas de las que vamos a ver que se han incluido también en la programación, junto a otras actividades paralelas, ¿no? En esta representación y en esta primera fase de la presentación de la programación nos van a acompañar Guadalupe, Saez, Kika, con la lengua incompleta, Begoña Atena con Viva, también luego veremos otros festivales que estéis aquí, desde 10 Sentidos, Vitelles, etc. Sobre todo poniendo en valor, como os decía, ¿no? Esa suma del resultado de los procesos, como vemos por ejemplo en las residencias, del trabajo social, de la memoria y sobre todo desde la conexión con todos los públicos. Yo creo que esa es la combinación que ha convertido al teatro musical en un teatro querido, en un teatro compartido, visitado, y desde este objetivo pues vamos a seguir trabajando y bueno, por mi parte ya
te voy a dar la palabra, Juanma, para que nos cuentes todo y nos desveles los detalles y, bueno, simplemente dar las gracias por estar aquí y seguir sumando. Muchas gracias, Maite. Bueno, daros la bienvenida, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy en la presentación de esta nueva temporada que va de febrero a junio. Realmente nos convocamos aquí, el TEM sigue teniendo su continuidad y bueno, y hacemos esta rueda de prensa sobre todo para presentar el apartado más artístico de la programación, porque Formatem y los proyectos sociales van manteniendo la continuidad durante todo el año. Pero bueno, sí que me gustaría, en relación a lo que comentaba antes Maite, en principio hacer un análisis, ¿no?, del punto de partida y hasta donde hemos llegado en este sentido. Recordar, me gustaría comenzar recordando pues, lo que comentaba antes Maite, ¿no?, los 3 pilares básicos sobre los que se cimienta, ¿no?, el proyecto del TEM desde hace años y que son, como he dicho antes, el contenido artístico a través de la programación, la parte digamos, de investigación y de formación a través del Formatem y todas las actividades complementarias que se van generando y acompañando a la misma programación, y luego el área social, que es muy importante también para el proyecto del TEM y para el espacio, a través de la mediación social y todos los proyectos sociales que intentamos acoger o encauzar, ¿no?, en este caso. Estas 3 áreas funcionan tanto de manera independiente como relacionadas entre sí, y esa interacción provoca muchas veces resultados no esperados que incluso son muy interesantes y en ese sentido, así como novedad este año, nos hemos dado cuenta el año pasado, porque hemos estado en primer año, dijéramos, de implantación del proyecto. El año pasado sobre todo trabajamos mucho pues el área de públicos y bueno, ya se iba asentando, dijéramos, el proyecto, y este año para nosotros es el año en que se consolida, ¿no?, consolidar el proyecto en ese sentido. Y nos hemos dado cuenta a través de las experiencias de la convivencia, hemos querido siempre que sea un espacio pues habitado, de alguna manera, lo decíamos en la primera rueda de prensa, que genere esa calidez para que puedan encontrarse a gusto tanto las personas, tanto el público como las personas, las creadoras que residen y que habitan el espacio. Y bueno, nos fuimos dando cuenta también que la gente que participaba, el público que participaba en los procesos, determinados procesos, como puede ser el de pasado con sobre la belleza, bueno, pues nos mostraban un interés que queríamos canalizar. En ese sentido, pues este año vamos a generar, bueno, algo que ya teníamos pero que no nos hemos dado cuenta, y es desarrollar una comunidad del TEM, asociada al TEM, ¿no?, a través de esas experiencias que han tenido, facilitándoles el acceso a procesos, a determinadas actividades que suelen ir acompañadas de la programación, de una manera preferente, porque van a ser las personas que vamos a convocar o informar en primera instancia, aunque en general las actividades están abiertas a todo el público. Con lo cual, pues eso, el TEM se mantiene como un espacio abierto, con una puerta abierta a toda la ciudadanía, los creadores y las creadoras, conservando la esencia de vocación pública, de servicio público, y bueno, con una programación, como comentaba antes Maite, diversa, para un público diverso, inclusiva y comprometida, atendiendo pues, a las problemáticas y las realidades que nos encontramos día a día, ¿no?, en nuestras vidas. Bueno,